Cuando nosotros hablamos de vías de administración, es la vía por donde va a entrar el fármaco. Y la forma farmacéutica es digamos, la forma en la que el fármaco se va a presentar, el medicamento en sí se va a presentar para que pueda ser ingresada a través de cierta vía. Sí, lo vamos a hacer. Tienen ahí dos dibujitos que les enseñé la semana pasada. ¿Qué es una vía de administración? Como les he mencionado, es el sitio donde el fármaco se va a aplicar para que actúe, estamos hablando de una vía tópica, o sea absorbido para que actúe en la vía sistémica, en todo, cualquier parte del organismo. ¿Qué propósito tiene la forma farmacéutica? Como ya he mencionado, es facilitar la administración del principio activo. Por ejemplo, una tableta, un comprimido vía oral, jarabe, vía oral, una ampolla endovenosa, consultorio vía rectal, óvulo vía vaginal, para que pueda absorber. Necesitamos las principales formas farmacéuticas para los distintos, digamos, vías que se van a administrar. Por ejemplo, para la dirección vía oral tenemos, por ejemplo, cápsulas, para vía rectal, supositorios, enemas, óvulos a vía vaginal, para dirección tópica entre pomadas, geles, gotas ópticas, oftálmicas, nasales, etc. Hablaremos primero de la vía oral, la más frecuente, la más conocida, la de fácil administración, incluso de autoadministración. Por ejemplo, puede la tableta o la boca. No es necesario contratar a un personal especial para que ponga en la boca. Implica su deglución. ¿Qué quiere decir? Que el paciente tiene que tener la capacidad de deglutir, de pasar el camino, o de pasar el plazo. El paciente inconsciente no sirve de nada. Salvo excepciones en las que el paciente está con una sonda, pacientes postrados, pacientes críticos, que se les puede administrar por sonda. Pero en sí no se debe administrar un paciente. La mayor absorción se produce en el intestino delgado, como ven acá, ¿no? Porque tiene una gran superficie de absorción. Es la más amplia del organismo. Acá dice la absorción se ve modificada si es motilidad. Si hay una motilidad aumentada, la absorción va disminuyendo. Los tubos digestivos, el ciclo preparado. Un comprimido va a demorar más en absorberse que un jarabe, porque primero tiene que diluirse, etc. Ventajas de la vía oral: cómoda, sencilla, no dolorosa, segura, económica y todo lo que usted se puede imaginar de todas las cosas benéficas que puede utilizar en la vía oral. Se puede autoadministrar, como lo mencioné hace un momento. En caso de sobredosis, y si es, claro, si es inmediato alguien por ahí que tomó de más, no ha pasado muchos minutos, alguien por ahí se dejó enamorada y se tomó 20 tabletas de un fármaco, pero la clásica dice, me voy a matar, por si acaso me voy a matar, y deja, se toma sus 20 tabletas y al costado deja la caja de la taza de fármaco tomado, y la hora que ha tomado. Entonces, si ha pasado menos de 3 horas, se le hace un lavado gástrico y se puede eliminar la mayor cantidad de fármaco que ha quedado en el estómago. Si no, si ha pasado más, ya no sirve de él. Sabor desagradable en algunas situaciones, puede producir otros fármacos de irritación gástrica, dificultad para deglutir, un paciente que tenga problemas con el inconsciente, un paciente con vómito no va a utilizar la vía oral. Al paciente con vómito no le sirve de nada porque le dan con vía oral y ahí no va a pasar 10 minutos y va. Es más, de los niños pueden, digamos, incrementar más el vómito. Así que he preferido utilizar otras vías. Me doy un ejemplo, y eso lo van a pasar a todos ustedes. Cuando vayan a hacer su CERU, allá en el reino del muy lejano, va a haber problemas. Muchas veces llega un niño con fiebre, con vómitos, con una intoxicación alimentaria, y no le vas a dar vía oral. ¿Qué tiene que hacer? Inyectar. Y la mamá se pone, no le inyecto porque les puede ser ojo. Y cuando están ojeados, le ponen ampolla, los niños se mueren. ¿Qué harían? Pueden utilizar la vía rectal. Entonces, está en un pueblo allá al costado del segundo cráter más grande de la Luna. ¿Qué más? No hay. Hay ampolla nada más. ¿Qué hace? Seguir la corriente de la Luna, ya está bien, señora, vaya a su lugar. Los activa y lo regresa. Después de 20 minutos regresa con nivel, apoyar los antiguos. Difícil que le olvide el caso. Sí, está operado.
Entonces, ahora pues, porque si van a ponerse a pelear con algo que una creencia de hace 5, 20, 30 generaciones, no van a ganar. No van a ganar. ¿Ves? Y le pasa con los que tienen uno de ustedes por salado. Puede provocar intoxicaciones como todavía. Y lo que hemos hablado la semana pasada, el efecto del primer paso hepático. Las formas farmacéuticas para la aplicación oral, y hemos hablado de los comprimidos o llamadas también tabletas. Pueden ser tabletas redonditas, tabletas ovaladas, cuadradas, hexagonales, triangulares, etc. Muchas veces también viene el paciente y me dice, señor, ¿usted tomando usted un medicamento? Sí, doctor. ¿Hace tiempo? ¿Cuánto tiempo? Más o menos. ¿Qué fármaco? No me acuerdo. Pero es una redondita chiquita. Ah, justo esa. ¿Y qué más? Ah, y con una raya en medio. Ahí está esa, ya la acerté ya. La mayoría vienen de redondas con una raya en medio. Buscar la forma de mirar al paciente y sacar la información necesaria. Bueno, hablamos de los comprimidos. Tenemos cápsulas, grajeas, jarabes. Los comprimidos pueden venir una forma de farmacéutica convencional, forma oral convencional, un comprimido convencional o llamado también de liberación inmediata. Son fármacos que tú lo vas a ingresar a la boca y va a empezar a liberarse desde que cae al estómago. Cierta parte va a ser y va a cambiar porque algunos fármacos pueden producir irritación gástrica u otros se pueden inactivar cierta parte por el jugo gástrico. Y va a empezar a liberarse inmediatamente hasta que empieza a absorberse donde debe haber. ¿Qué cinética de absorción tienen estos fármacos convencionales? Lo dije la semana pasada, bien claro dice ahí, este tipo de cinética de absorción es de la mayoría de los fármacos que se consumen. ¿Ah? De orden. ¿Qué quiere decir este tipo de absorción de orden 1? La velocidad de absorción disminuye conforme disminuye la concentración del fármaco. Esos son los fármacos de liberación inmediata, los fármacos convencionales. Cuando hay alguna modificación en la velocidad, en el lugar o el momento de la liberación, se denomina fármacos de liberación modificada. Tienen sus finalidades de las cuales vamos a hablar. Pueden ser de liberación acelerada, de liberación retardada y de liberación controlada. ¿Cuándo hablamos de liberación acelerada? Cuando inmediatamente tiene contacto con la mucosa y el fármaco empieza a liberar. No necesitan tomar agua o algún líquido para pasar. Aquí no he visto mucho, pero sí todavía las películas, ¿no? He visto las películas cuando comen sus artículos, se lo meten a la boca y lo pasan, ¿no? Sin necesidad de agua ni nada. De eso porque son de este tipo, ¿no? Porque están haciendo un convencional y lo están pasando, no se puede. Tómense una tableta así para que vean cómo se les queda acá y lo van a sentir acá todo el tiempo. Y puede incluso irritar el esófago o dañar el esófago. Por eso se recomienda tomarlo como antibiótico. Estos fármacos hay más fáciles, no necesarios. Son algunos fármacos para el dolor, algunos fármacos antidepresivos como la mirtazapina, etc. Ojo, no confundir liberación acelerada con absorción acelerada. La absorción sigue siendo la misma, con cinética de orden 1. Simplemente se van a liberar sin necesidad de consumir algún tipo de líquido. Tenemos lo de liberación retardada. Aquí la liberación no empieza ni bien se absorbe, ni bien se administra. ¿Qué pasa? Son fármacos que van a tener una cubierta entérica que van a proteger a los fármacos, al comprimido, del jugo gástrico. Por ejemplo, algunos AINES. Como digo, los AINES, aparte que inhiben la prolactina de forma sistémica, también las inhibe de forma local. Un AINE puede provocar irritación gástrica directamente antes de que se absorba. Entonces, estos comprimidos vienen con sus cubiertas entéricas gastroresistentes para que no empiece a liberarse en el estómago. En el estómago pasa intacto y empieza a liberarse más adelante. Así también como algunos se llaman fármacos con cubierta entérica o gastroresistentes. Estos fármacos, su liberación simplemente es retardada. O sea, ¿qué quiere decir? Que pasa el estómago y se libera más adelante. Pero a las finales sí se va a liberar de golpe, igual que cualquier fármaco de liberación inmediata o convencional. Por cinética de orden, igual.
cinética de orden 1. Porque todos son funcionales. Lo único que va a hacer es una protección contra el ácido clorhídrico. Ahí está. Por ejemplo, acá tengo dos ejemplos. Ibuprofeno, Voltaren, que viene con comprimidos gastroresistentes. No se prolonga el efecto terapéutico, porque la velocidad de absorción va a ser igual que cinética de orden 1, quiere decir que va a disminuir conforme disminuye la concentración plasmática. Lo de liberación controlada, aquí sí cambia la cosa. Tenemos dos tipos, lo de liberación sostenida y lo de liberación prolongada. Lo de liberación sostenida o continuada, podemos hablar que son fármacos que van a empezar a liberar de a pocos van a empezar a liberarlo para que también igual se absorba de a poco, con la intención de mantener los niveles plasmáticos estables. La velocidad de absorción no va a variar porque se va a estar liberando de a poco. ¿Qué tipo de cinética es? Cinética de absorción de orden C, porque su velocidad de absorción se va a mantener constante, con la finalidad de mantener los niveles de absorción constantes. El más conocido es el sistema OROS, por no decir el único. ¿Qué significa OROS? ¿Qué significa OROS? Chicos, no me han enseñado, me he hecho por ahí. En serio que te enseñen, eso es algo que no aprende todo, no percibir o deduzca. ¿Qué significa OROS? Metal precioso, no. ¿Y aquí es? ¿Y aquí? Oral. ¿No les parece conocido el nombre OROS como oral? Como difícil. El término oro, por ejemplo, orofaringe, el término oro significa boca. Significa boca o también estómago. No lleva el la medicina. Casi todos los chicos, así sean virtuales, chicos, lo único que ha variado con la virtualidad ¿qué es? La parte práctica, la parte procedimental. La parte teórica dependió de cada uno. O sea, exámenes grupales, estudiar cada vez que el doctor les preguntaba y a veces bueno, si hablamos de la edad poros, el término le dice poros. ¿Por qué? Porque como vieron hace un momento, el fármaco se libera a través de un orificio, manteniendo la liberación y la absorción de forma constante. ¿Qué va a llevar a eso? A reducir las fluctuaciones de los niveles plasmáticos. Miren aquí. Esta es la cápsula, comprimido, y aquí tiene un orificio, y está formado con una membrana semipermeable, que va a permitir que el agua entre, y el agua va entrando y va empujando por este orificio de a poco el fármaco hacia el intestino. Y provocando, como les vuelvo a decir, una liberación constante y una absorción constante. Les doy un ejemplo. El Adalat Oros es el nifedipino. El nifedipino es un calcio antagonista. Es un calcio antagonista, como le he dicho hace un momento. Antagonista de los canales de calcio, el bloqueador de los canales. ¿Cuál es su efecto? Antihipertensivo. Se le da 10 miligramos cada 8 horas. O sea, 10 miligramos en la mañana, 10 miligramos en la tarde, 10 miligramos en la noche. ¿Qué recuerdas de la curva farmacocinética? Ingieres el fármaco, luego aumenta su concentración hasta llegar a la concentración máxima y por efecto del aclaramiento o clearance empieza a disminuir hasta que va bajando y antes de que baje, o sea después de 8 horas, antes de que baje la concentración mínima eficaz,
se le da la otra dosis. Entonces el fármaco vuelve a subir, vuelve a bajar. Antes de que baje se le da la otra dosis cada 8 horas. Pero este pico que da al inicio, que es normal cuando ingieres un fármaco, puede provocar reacciones adversas. El nifedipino es un potente vasodilatador. Y como es un vasodilatador, inmediatamente hace que el sistema cardiovascular actúe de forma refleja, liberando adrenalinas como la adrenalina, haciendo que active los receptores beta 1 y produzca taquicardia. Se le denomina taquicardia refleja, que produce el nifedipino al inicio. ¿Por qué? Por este pico. Y en un paciente coronario es peligroso, puede producir palpitaciones que son molestosas. Entonces, con este fármaco, una que se le da una vez al día, el otro será 10 miligramos 3 veces al día, y de acá 30 una vez al día. O sea, una sola vez al día va a prevenir. Una, que el paciente se olvide de tomar, porque solamente está tomando una vez. Y otra, el pico es bajo y luego va a mantener concentraciones constantes hasta el día siguiente. ¿Por qué? Porque se va a ir liberando a pocos o de forma constante. Entonces va a evitar, como dice ahí, como ven ahí, esas fluctuaciones de las concentraciones normales. Tenemos otro sistema que se llama fórmula de acción prolongada, donde el fármaco no se produce de velocidad constante. Al principio se libera una proporción suficiente y luego de una forma más lenta. Actualmente ya en desuso porque prácticamente tiene lo mismo que los demás. Lo que nosotros queremos es que no se dé esos picos. Aquí se da. Estoy acá prácticamente en desuso, por eso. Ahora hablaremos de las desventajas y las ventajas. Desventajas, que hay que tener un cuidado especial en la manipulación. No se debe masticar. ¿Qué pasa si lo mastica? Están masticando en el ejemplo de la edad, están masticando 30, están pasándose 30 miligramos y puede llevar a una sobredosis. No se puede pasar por sonda ni se debe fraccionar. Puede haber variabilidad individual entre los pacientes, o no puede tener una alteración a nivel del intestino, etc. ¿Qué sabemos? Peor control en situaciones de sobredosis. ¿No? O al contrario, si hay una reacción adversa, estás siguiendo un cuerpo mayor cantidad de fármacos. Interacciones con medicamentos u otros alimentos. Ventajas: reducción de la frecuencia, das una vez al día. Además, reducción de las fluctuaciones, lo que hemos hablado en un momento, es el pico. Controlar el lugar de la liberación, como los gastroresistentes. Y facilidad en la administración, en vía oral. Medicamentos que no se deben triturar y vaciar dentro del equipo para que tengan un conocimiento. Ningún fármaco de liberación controlada debe triturarse para administrar. La descubierta entérica tampoco, esa de liberación retardada. ¿Por qué? Y eso viene con una cubierta especial. Viene con una cubierta especial para que no te proteja el estómago. Si tú lo partes, de nada te va a servir. Igualito va a funcionar. Va a poder evitar el estómago. Comprimidos sublinguales. Yo he visto, eso sí he visto. El comprimido sublingual está hecho para ponerlo sublingual. Coloca debajo de la lengua, se pega ahí en la mucosa y se va diluyendo y absorbiendo rápidamente. Son muy ricos. He visto como son tipos de aminosas. Yo he visto que hay unas enfermedades y las para que se libere más rápido. Al echar una insulina va a hacer que se libere tan rápido que parte de eso lo van a diluir. Y se pierde la eficacia o la eficiencia de la vitamina. Tampoco comprimidos efervescentes. El comprimido efervescente está hecho para que una vez que lo colocamos en el agua empiece a efervecer y se diluye. Si tú lo partes, puede perderse porque puede precipitarse y perder su parte de lo que vas a tener. Bacterias, fármacos de hecho más terapéutico, cápsulas gelatinosas, fármacos con cantidad carcinogénica, como puede sonar a la mucosa oral. La vía sublingual. Como ya les mencioné hace un momento, consiste en la colocación del fármaco o del medicamento debajo de la lengua. Son cápsulas o tabletas o comprimidos hechos para
permanecer, para adherirse y ser absorbido rápidamente. Fármacos muy liposolubles. Pero ¿qué hacen algunos? Cogen un morterito, muelen el fármaco, lo colocan y lo dejan ahí. No quiere decir que no se va a absorber. Parte sí. Pero lo demás, ¿qué pasa? Estás ahí, ¿no? Usted levanta la mano y ve un montón. ¿Usted cree que su boca no va a poder salir? Es un cuerpo extraño. Gran parte de ese fármaco que está bajo la lengua, no va a pasar. Y una pequeña parte se va a hacer. O sea, una pequeña parte va a cumplir su función. La rapidez no va a ser la misma que un fármaco como tal. ¿A través de qué? De las venas maxilares sublinguales van a ir directamente a la vena cava superior, por lo tanto van a evitar el efecto del primer paso hepático. Ventajas: efecto más rápido e intenso que la vía oral, situaciones agudas o de emergencia, por ejemplo, una diabetes, la nitroglicerina viene en igual, en el caso de la nitrato y no hay efecto de primer paso, sencilla como se puede autoadministrar y se evita también la destrucción por tubo gástrico. Desventajas: tiene que ser fármacos muy liposolubles para que cumplan su función, como les digo. Propiedades organolépticas adecuadas, que la boca toda la flor tiene que estar intacta, ninguna alteración, si no, no va a servir. Preparados pilas, el área de absorción es bastante pequeña. Vía rectal. Consiste en la administración del medicamento a través del ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Administrar fármacos que actúen en la zona. Por ejemplo, el paciente con hemorroides, una crema antihemorroidal se administra para que cumpla su efecto tópicamente. También tenemos para producir efectos sistémicos después del proceso de absorción. ¿Cómo así? Niñito que llega convulsionando, no se le encuentra una vía, el diazepam no funciona bien intramuscular, se utiliza la vía. Otro también, niños con vomitato, se utiliza la vía caso provocar la vía reflejo de evacuación de colon. Esta quizá es la más usada, con uso de enemas o supositorios para poder evacuar el colon. En los hospitales se utilizan para procedimientos, colonoscopías, radiografías, tomografías, cirugías colónicas o en caso de constipación extrema. Para estudios radiológicos contrastados también. Se administra a través del método contraste para que sea tomado, como dije, a través de rayos X. Ventajas: para fármacos que producen irritación gástrica, fármacos que son destruidos a pH ácidos, evita parcialmente el efecto del primer paso, como ya les dije. ¿Por qué lo evita? Porque la fecha de hemorroidal superior, ¿a dónde va? A la bolsa. El fecha de hemorroidal inferior, ¿a dónde va? La circulación. Entonces, si yo le preguntara este ciclo o el otro, en la vía rectal evita el efecto del primer paso, la respuesta sería parcial. Parcial. En pacientes con vómitos inconscientes o en niños pequeños se puede utilizar esta. Desventajas: administración incómoda. Existen poco preparados, absorción errática, lenta y irregular en algunos casos, ya que puede estar yendo la ampolla de heces, la absorción más fina. Irritación de recto con algunos fármacos y evitar en pacientes con diarrea. Así como la vía oral se debe evitar en pacientes con vómitos, también evitar en pacientes con diarrea. La vía parenteral. La vía parenteral es la administración a través de un inyectable dentro del órgano. Podemos tener la vía intramuscular, la vía subcutánea, la vía endovenosa, la vía intramuscular. Si ustedes ven aquí, en esta vía parenteral, dependiendo del grado de inclinación de la aguja, va a dar la vía que necesitamos. Pero en el músculo colocamos la vía intramuscular, la aguja en un ángulo de 90 grados.
sea totalmente perpendicular. Subcutáneo va en la grasa, en el tejido celular subcutáneo, debajo de la piel, 45 grados aproximadamente. En la vena, entre 20 a 25 grados. Y la intradérmica, que es exactamente debajo de la piel, entre 10 a 15 grados. Igual, para formar una especie de papa. Hablamos de la vía endovenosa. Se inyecta el fármaco directamente en el torrente. Puede administrarse en polvo, se ponga una gelita y se le coloca un todo de golpe, o a través de una perfusión continua, es decir, por goteo. Es una vía de administración muy rápida, cuando necesitamos de urgencia, pasar grandes cantidades de volumen, colocar un fármaco que actúe rápidamente, o un fármaco que no se pueda administrar por otra vía, utiliza la vía endovenosa. Biodisponibilidad, 100%. La vía intramuscular ya la mencioné hace un momento, se administra el fármaco directamente en el músculo utilizando un ángulo de 90 grados. La velocidad de absorción va a depender del riego sanguíneo, depende del músculo. El deltoides con el glúteo son los más usados, va a ser diferente la velocidad de absorción. El tipo de preparado también va a ser diferente la absorción de un preparado acuoso de un preparado oleoso. Los fármacos de depósito, la mayoría de los fármacos de depósito son totalmente grasosos y oleosos. Se administran a través del músculo para que se permanezcan ahí y se vayan absorbiendo lentamente a una velocidad constante, con cinética de orden cero. Por ejemplo, la penicilina benzatínica, la penicilina procaínica. La penicilina benzatínica se coloca una vez a la semana. Se administra, se queda ahí y se va liberando y absorbiendo la poca. ¿Qué pasa con los en la vena? Es oleoso, es grasa. Pero ¿por qué lo mataría el paciente? ¿Qué produciría? ¿Qué me dice por acá? ¿Por qué? La ciencia. Memoria. ¿Qué memoria? ¿Ah? ¿Qué memoria? ¿Qué tipo de memoria? ¿Qué grasa, pues? ¿Qué grasa lo que digo acá? Memoria de grasa. Muy bien. ¿Qué órgano? ¿Qué órgano? Estoy colocando en la vena. Lo que coloco en la vena, ¿dónde va a ir? ¿En qué capilares va a terminar? Por anatomía, por lo que nos enseñaron en el colegio. Tenemos dos pulmones, nos enseñaron en el colegio, ¿no? Y la vena llega a la vena cava, la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, pulmón. Y ahí ya está yendo el capilar pequeñísimo. Entonces cualquier sustancia, cualquier émbolo que se desprenda del campo venoso, sea trombos y tromboembolismo, si colocas una cantidad considerable de aire, vas a producir un embolismo gaseoso, que también va a producir, digamos, un tromboembolismo gaseoso funcional. Bueno, una de las complicaciones más conocidas de la liposucción, aparte, claro, lo que pasaba con el doctor Fong es perforación intestinal, esa parte, es otra cosa. Pero unas complicaciones que pueden darse, que no se podría decir una negligencia, porque en ese caso sí ha sido,
En el momento que el cirujano plástico, porque coloca unas especie de cánulas a presión negativa y están absorbiendo la grasa, puede que en una de esas le dé una vena y la grasa que está jalando se meta por la vena. Se hace un tromboembolismo pulmonar, perdón, un embolismo gaseoso pulmonar. Mortal. Está esperado, está dentro de una complicación. Ahí no hay que negligencia, que nada, ya. Repito, es una de las altas posibilidades de una. Lo que ha pasado acá en este caso sí es polémico porque había perforación, algo más grave. La vía intramuscular, miren, la solución más pura se absorbe rápidamente, las curiosas no. A través de esta vía pueden lesionar vasos, nervios. Ojo, puedo confiar, colocan, y eso ya saben. Colocan, insertan una aguja con bueno, van a colocar una ampolla intramuscular. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primero, aspirar para ver que no se un vaso. Porque puede producir una lesión, un hematoma, colocar, digamos, una fármaco como en el caso de la clínica, en un territorio donde no debería. Y puede dañar. La vía intramuscular, recuerden, ustedes dañan un vaso, se produce un hematoma. Y el hematoma es sangre. Recuerden que el estreptococo bentonolítico, ¿cómo se llama su medio cultivo? La sangre. Entonces, se acumula la sangre y esa, al momento de insertar la aguja, lleva bacterias ahí, crean un calio cultivo excelente y va a proliferar. Y produce un cuadro llamado fascitis necrotizante, que es una enfermedad severa que al final termina con amputación del miembro. En los periódicos sale nueva bacteria cómica, no es nueva, eso no tiene nada. No, pero los periódicos son espectaculares para sensacionalistas. Eso se da mayormente en pacientes inmunocomprometidos, pacientes con diabetes, pacientes con lupus, con VIH, cáncer, leucemia, etc. También evitar utilizar este tipo de vía en pacientes que están tomando anticoagulantes. Siempre preguntar antes de administrar un fármaco. Diferentes. Ustedes administran a un paciente que está tomando anticoagulantes vía intramuscular, tengan por seguro que les transforman otra nalga. Les hace un hematoma y con lo que conlleva posteriormente a las complicaciones futuras. Vía subcutánea es el preparado que se va a administrar a través de la vía subcutánea, debajo de la piel, o sea, tejido celular subcutáneo, es decir, la grasa. Se utiliza mayormente en el brazo, ¿no? O aquí tenemos un poquito de grasa, en el muslo, en algunas personas que presentan grasa ahí. Mayormente es el abdomen, que es la zona de mayor cantidad de grasa. Algunos fármacos, por ejemplo, las heparinas, anticoagulantes. Los anticoagulantes tampoco usan la vía intramuscular, también producen los tiros, van a producir un hematoma. ¿Por qué se colocan en el tejido celular subcutáneo? Porque no hay mucha irrigación y no va a producir hematomas. También se utiliza ahí las insulinas y se utiliza también alguna vacuna, la vacuna antirrábica, por ejemplo. Se coloca alrededor del ombligo en la zona del tejido celular subcutáneo. Vía intradérmica. La vía intradérmica se utiliza para, más que todo, diagnóstico. Para la prueba de sensibilidad o para la prueba de tuberculina, en caso de veces que el paciente ha tenido contacto con la tuberculina. Recuerden que en nuestro país endémico, 20 de cada 100 personas están infectadas por tuberculosis sin saber. Estamos en un país endémico. Se forma, como ven, en la capa dérmica de la piel, debajo del la epidermis, para formar una pápula, ¿no? ¿Con qué finalidad? De ver la reacción de esa zona a la inyección de este fármaco. Se utiliza también para la prueba de sensibilidad de la penicilina o de algún otro antibiótico. Máximo acepta 1 mililitro de agua. O sea, no, se va a dañar. Tenemos la vía tópica. La vía tópica, el nombre lo dice, es una vía que se va a utilizar para acción en la zona donde estoy aplicando. Vía tópica. Mayormente en la piel. Las gotas sintoídas también se consideran vía tópica. Pero cuando hablamos de la piel, hay algunos fármacos que se absorben.
no decir todo, dependiendo del vehículo con el que esté. Lo que nosotros no queremos es que se absorba, salvo algunas excepciones. Porque este es para vía que actúe ahí, tiene que absorberse a lo mucho de ciertos bordes. Pero como todos los fármacos van a absorberse, van a ir hacia el torrente sanguíneo y algunos pueden ser más tóxicos que otros. ¿De qué va a depender la absorción? De la zona de aplicación, que es mayor en zonas de piel más fina. Si vos utilizar una lesión con un una zona muy delgada, que sabes que el fármaco que va a aplicar es tóxico, no uses ese fármaco, búscate otro, porque si es muy fina puede absorberse rápidamente y puede producir una reacción adversa. La forma farmacéutica del vehículo. El ungüento, por ejemplo, aquí viene de mayor a menor contenido grasa. ¿Y cuáles creen que se va a absorber más? ¿El ungüento o la loción? El ungüento. El ungüento está contenido con gran cantidad de grasa. Por ejemplo, el Easy Hot. El Easy Hot, que es un ungüento con salicilatos como antiinflamatorios y analgésicos. Viene un ungüento, ¿por qué? Porque al frotarse, necesito que se absorba para que actúe a nivel muscular. Porque ahí es donde está oliendo, o en la articulación. Pero no se debe utilizar mucho porque se va a absorber a vía sistémica, la sangre, y ahí puede colocar, digamos, una reacción. Las lociones son las que mayor cantidad de agua tienen y menor proporción de absorción por la piel tienen. Por eso es que la mayoría de lociones fungicidas, pediculocidas o acaricidas venden en forma de loción, no venden en forma de crema. Porque lo que menos quiero es que se absorba porque son tóxicos. Tenemos el benzoato de bencilo para los piojos, la permetrina también para piojos, para sarna, el más tóxico el lindano. Todos vienen en loción, porque lo que menos quiero es que se absorba. Pero bien tiene que ser tóxico. Si se aplica demasiado tiempo o demasiado, puede provocar toxicidad. La integridad de la piel, una piel dañada, escatada, lesionada, va a permitir una absorción más rápida o de mayor cantidad, pudiendo producir efectos adversos. La duración del tratamiento, mientras más tiempo lo uses, más riesgo de absorción hay. También otros factores como vendajes oclusivos, la temperatura corporal. Paciente con alta temperatura, la absorción aumenta. Vía vaginal, más que todo la vía vaginal es para acción tópica. ¿Cómo así? Por ejemplo, una vaginitis candidiásica, una vaginosis bacteriana por Gardnerella, una vaginitis por tricomonas. Se colocan óvulos inflamados para otras situaciones para conseguir en mujeres urgenopáusicas para la vaginitis atrófica con hormonas ahí. Tenemos la que mencioné hace un momento, la vía óptica para el oído, la vía nasal para acciones a nivel de la nariz, o la vía oftálmica para acciones a nivel ocular. Por ejemplo, un glaucoma, que utilice la canafros, la dorsolamida, el simolol, infecciones, gentamicina, ciprofloxacino oftálmico, moxifloxacino oftálmico, lágrimas artificiales, nafasolina. La vía transdérmica, ¿qué significa trans? Trans significa a través de, ¿ya? No es lo que ustedes imaginan. Significa a través de. Entonces, ¿qué quiere decir con la vía transdérmica? Fármaco que va a actuar de forma sistémica, pero a través de la. ¿Cuál es el principal objetivo de este tipo de fármaco? Es para poder administrar fármacos de tiempo de vida media corta. Y yo no vamos a estar inyectando cada 20 minutos un fármaco. ¿Qué es lo que se coloca? Se administra el fármaco a través de qué? ¿Cuál sería su forma farmacéutica para un parche? Un parche. Entonces, se coloca el parche en el organismo, en el cuerpo, y va siendo liberado y absorbido de forma constante, también con cinética de orden cero. ¿Con qué finalidad? De mantener concentraciones plasmáticas estables todo el tiempo. Por eso es muy útil en fármacos de tiempo de vida media corta. Por ejemplo, el fentanilo. El fentanilo es un opioide 100 veces más potente que la morfina, como analgésico. Primero,
que tiene un tiempo de vida media muy corto, de 15 minutos y menos. Entonces, quiero mantener todo el día sin dolor. Mayormente se utilizan pacientes terminales, pacientes con cáncer avanzado, intolerables, con un dolor crónico intenso. Entonces, administra fentanilo, un parche, y te mantiene con concentraciones fluctuantes, concentraciones estables todo el tiempo, y manteniendo al paciente tranquilo y sin dolor. Debe colocarse en piel fina, limpia, no lesionada, ambientada y de todo interior. ¿Cuál es la mejor zona? La zona escapular. Ahí colocan los pasos. Ventajas: evita el efecto del primer paso, no que va directamente a la sangre, al torrente sanguíneo principal. Permite obtener niveles plasmáticos estables, como ya les mencioné. Se logra un mejor cumplimiento terapéutico. ¿Por qué? Porque el parche puede colocarlo una vez cada 3 días, cada 4 días, dependiendo de la presentación de vida. Puede interrumpirse la administración. Si el paciente empieza a hacer una reacción adversa, puede retirarle el fármaco y deja de administrarse. Se reducen los efectos indeseables e interacciones fármaco-alimento y permite el uso adecuado de principios activos de vida media corta. Desventajas: no todos los fármacos pueden ser administrados así, ni tampoco si requieren dosis elevadas, porque las dosis se mantienen muy bajas y constantes. En algunos casos puede producir irritación o constipación y solo son útiles para fármacos, como ven ahí, liposolubles y de pequeña masa molecular, porque tienen que atravesar el estrato córneo de la piel. Aquí tengan los principales: fármacos para la angina de pecho, como la nitroglicerina; para el dolor, opioides, también lidocaína en parches; anticonceptivos, nicotina para la deshabituación tabáquica, para los adictos al tabaco. Lamentablemente no hay parches de alcohol. Fármacos para la enfermedad del Alzheimer, tratamiento de parches; hormonales sustitutivos en pacientes postmenopáusicos; y otros como anticelulíticos, reductores de grasa corporal, laximantes de la lo que ven, pero vía inhalatoria. La vía inhalatoria se nos referimos al uso del aparato respiratorio para administrar, tanto para que actúe a nivel broncoalveolar o para acción. Para el aparato broncoalveolar, principalmente asma y EPOC. Corticoides inhalatorios como la dextrometasona, budesonida, fluticasona o beta-2-adenina. De acción corta como el salbutamol, fenoterol, o de acción prolongada como el formoterol y también anticolinérgicos, antimuscarínicos inhalatorios como el bromuro de hipratropio o de ciotropio. También, como les dije hace un momento, para administración de anestésicos generales, eso ya es con fin sistémico. Para administras y a través de los alveolos se absorbe y actúa a nivel cerebral. El paciente queda dormido bajo anestesia general. Es una vía rápida, ya que el fármaco lleva una zona irrigada y una buena superficie de absorción. Ventajas: absorción rápida y se evita el primer paso intestinal o hepático. No es una vía invasiva y permite conseguir un efecto más localizado del medicamento, minimizando así efectos adversos. Les pongo un ejemplo: el salbutamol. Un puff de salbutamol te proporciona 100 microgramos. ¿Ya? 100 microgramos. Una tableta de salbutamol te proporciona 4 miligramos. 4 miligramos. ¿Cuántos microgramos hay en 4 miligramos? ¿Cuánto? 4.000. Chicos, repasen. Cojan sus tablas de multiplicar y al final, cada tabla habla sobre conversión en unidades. Es importante, ¿eh? No me estoy dudando, es importante. Porque siempre les pregunto y siempre dudan. ¿Cuánto es en gramos, miligramos, kilogramos, microgramos, etcétera? Nanogramos, picogramos, etcétera. Repasen, porque les va a servir. No solamente en cursos. Unidades de volumen, unidades de masa, porcentaje. Repase. Bueno, entonces, un puff me da 100 microgramos. Una tableta, 4.000 microgramos. Entonces, ¿cuántas veces más estoy dando de dosis en la tableta? 40, ¿no? También de 4.000, 40 veces la dosis. ¿Se imagina la gran cantidad de dosis que le estoy dando al paciente?
cada puff inmediatamente va al bronco y actúa ahí. En cambio, si lo doy vía oral, se va por todo lado y una cierta parte va acá y otra produce efectos adversos. Temblores, sensación de fuga, ansiedad, taquicardia, por efecto beta-2 y eso hay que explicarle bien a la mamá, porque las mamás, ustedes van y le dicen niño con síndrome obstructivo bronquial agudo, viene la mamá, porque menos de 2 años no es asma todavía hasta que no haya cambios conformacionales. Y lo vamos a explicar después de eso. Pero viene la mamá y le indica que use ese inhalador. No, porque eso lo vuelve adicto. Adicto se vuelve porque después no se cura, se hace asma y van a terminar durante años con tratamiento. Porque el asma no se cura en 2 semanas. Y a veces ni se cura. La principal desventaja de esta vía es que necesita aparatos especiales para funcionar. Por ejemplo, es un cartucho presurizado, ¿no? Equipo de pulverizadores, nebulizadores, unos aparatitos eléctricos que van a producir a través de oxígeno. Y en caso de niños, se utiliza este equipo llamado aerocámara, ¿no? Para que pueda dispersar adecuadamente. Vía endotraqueal que se da en pacientes sometidos a intubación, digamos, para una parada cardiorrespiratoria, tienen que, digamos, intubar, hacer RCP avanzado, se puede administrar los fármacos a través de la cara. Se realizan por la mucosa respiratoria de la vía aérea. Tenemos la vía intratecal o vía intraraquídea o vía espinal. Se coloca a través de una punción lumbar, más o menos en los niveles L3, L4. Por ahí se coloca, nosotros utilizamos bastante, colocamos anestésicos locales ahí para poder bloquear la mitad del cuerpo y los cirujanos puedan intervenir. También lo utilizan algunos para manejo del dolor crónico a través de catéteres o algunos especialistas como hematólogos y oncólogos administran fármacos antineoplásicos para evitar infiltraciones del sistema nervioso central por algunos cánceres. Vía intracardíaca, último caso de una reacción cardiopulmonar, una reanimación cardiopulmonar en la que ya no revierte. Vía intraósea es un acceso vascular de urgencia. Un paciente que le llega totalmente deshidratado, sobre todo niños, y no pueden colocarle una vía, no pueden colocar una aguja, limpiar primero la zona anterior de la tibia, colocar el local y colocar una aguja atravesando el hueso. Y por ahí puede pasar el líquido hasta que el paciente pueda hidratarse y pueda buscar una vía. Puede salvar vidas. Es un acceso vascular de urgencia y temporal. No es para que lo dejen así y lo manden a su casa así. Es temporal. Normalmente unas horas hasta que pueda encontrar un movimiento venoso. Vía intraarticular para situaciones locales, inflamaciones articulares en las que se tiene que administrar un fármaco para desinflamar o calmar el dolor ahí. Eso es lo que ustedes han escuchado seguramente. Me inflaron la rodilla. Está lindo. Pueden inflamar el hombro, el codo, la articulación que esté inflamada. Vía intrapleural, mayormente para administrar analgésicos o anestésicos en caso de pacientes con algún trauma, fractura costal, una lesión pleural o un tumor o cáncer para dolor intratable. La vía intraarterial es cuando utilizan la arteria para administrar fármacos, en este caso mayormente como método diagnóstico. Se utiliza un catéter a través de la vena femoral o a través de la vena arteria humeral para llegar al corazón y hacer estudios angiográficos, las cateterinas, o para llegar al cerebro y con también angiografía cerebral. Y también, digamos, para situaciones de algún órgano que necesita administrar un quimioterápico de forma directa. Muy bien, ¿preguntas? Ninguna, les doy 10 minutos de break.